Dios les bendiga, hermanos. Vamos a aprovechar esta tarde para poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar, a pedirle la dirección a nuestro Dios para que Él nos dirija en el estudio de su palabra. Así que oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos estar en esta tarde para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, nuestro entendimiento. Nuestros hermanos que están aquí también pueden ser bendecidos con tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para poder interpretarla correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Queremos hacer un exégesis de un versículo que es el preferido de la Iglesia Católica para malinterpretarlo y sacarlo de contexto para sostener de que Pedro fue el primer papa y que tenía un supuesto primado entre los 12 apóstoles. La palabra primado significa que el que ocupaba el primer lugar. Entonces vamos a ver, o vamos a hacer un estudio serio del texto. Eso significa un exégesis de Mateo 16, 18. Hay muchas citas que los católicos usan y malinterpretan para sostener que Pedro fue el primer papa. Pero esta que vamos a estudiar en esta tarde es la preferida del catolicismo romano. Entonces vamos a hacer un estudio de esta cita para comprobarlo bíblicamente que esta cita no tiene nada que ver con un supuesto primado de Pedro, ni que Pedro fue ningún papa, y ni que tampoco Jesús haya edificado la iglesia sobre Pedro. Entonces esa cita está en Mateo 16, 18. Vamos a hacer un exégesis usando la gramática textual, cómo en realidad debe traducirse esa cita. Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si esta cita la vemos o la sacamos de contexto, se podría pensar de que Jesús está edificando la iglesia ¿sobre quién? Sobre Pedro, porque noten cómo dice el texto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, a simple vista, si nosotros analizamos esta cita así, a simple vista, Cristo estaba edificando la iglesia sobre Pedro. Pero como les dije que vamos a hacer un estudio serio del texto para ver si es correcta la interpretación de este texto, si en verdad Jesús edificó la iglesia sobre Pedro. Y es bien importante, hermanos, saber sacar del error a los católicos, porque ellos están confundidos, porque ellos no estudian la Biblia correctamente. Ellos creen solamente lo que dicen sus líderes, sus sacerdotes, los obispos y los papas. Entonces vamos a ver en realidad qué significa este texto bíblico. Es interesante, hermanos, que la palabra Pedro y la palabra roca son dos palabras distintas en el idioma griego. Por ejemplo, la palabra Pedro es una palabra griega que significa Petros, que se traduce un pedazo de piedra. Eso significa la palabra Pedro en griego. Y en arameo significa Kefas, que significa un pedazo de piedra o canto rodado. O sea, un pedazo de piedra que se puede mover. A Pedro se le cambió nombre porque se llamaba Simón, pero Jesús le puso: tú te llamarás Piedra o Pedro. Simón se llamaba, pero después le puso Jesús Pedro, porque su carácter era un carácter fuerte, era un carácter impulsivo, era el más sobresaliente de los apóstoles. Y Jesús le puso Pedro, que significa piedra. Pero una piedra ¿cómo? Rodante, un pedazo de piedra. ¿Han visto ustedes, hermano, cuando uno va al mar, uno encuentra piedras así? Piedras que nosotros le llamamos piedras finas, que algunas veces las usan para ponerlas en las casas o en los muros, pegadas en las paredes. Ese es un canto rodado. Esa es una piedra.
en el griego significa Petros. Pero lo interesante es que la palabra roca aquí es otra palabra. Ya no es Petros, sino que es Petra en griego. La palabra Petra es una masa rocosa, una roca inconmovible, una roca que no se puede mover. Eso significa la palabra Petra. Noten qué interesante. Pero significa Petros, un canto rodado, una piedra pequeña, movible. Mientras roca es una masa rocosa, una piedra enorme que no se puede mover, es inconmovible. Entonces, a simple vista, si nosotros vemos aquí el texto bíblico, como no tenemos un interlineal griego, sino que la Biblia está traducida al español, al castellano, eso se presta a confusión. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro: tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No puede ser el mismo Pedro, porque Petros y Petra son dos cosas diferentes en el idioma griego. ¿Me estoy dando a explicar? Petros es que una piedra movible, que se puede mover, un pedazo de piedra, mientras que Petra es una masa rocosa, una piedra inconmovible. Entonces la pregunta es: ¿qué quiso decir Jesucristo con este juego de palabras? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver, hermanos, y esto es un principio de interpretación bíblica que es muy bueno a la hora de estudiar un texto bíblico. Y es que siempre, hermanos, hago lo siguiente: yo busco otras versiones de Biblia cómo traduce ese texto. Me fui a otras versiones de Biblia que son más apegadas al griego, al original. Y noten cómo traduce algunas Biblias. Les voy a citar algunas Biblias cómo traducen este texto. Noten cómo dice la Biblia versión judía nazarena. Miren cómo traduce Mateo 16:18. Dice: pero yo también te digo que tú eres Kefa, que es la palabra aramea para Pedro o piedra. Yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca, no puede ser el mismo Pedro, porque Petros y Petra son dos cosas diferentes. Y sobre esta roca edificaré mi comunidad, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Noten qué interesante: Kefa y roca, Petros y Petra. Noten cómo dice esta otra Biblia, Sagradas Escrituras, versión antigua. Dice lo siguiente, Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Notaron que el juego de palabras es bien diferente. Tú eres Pedro y sobre esta roca. Tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Son dos cosas bien distintas en el griego. Noten cómo dice la Biblia textual, Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten cómo lo traduce el griego, el interlinear griego, Westcott y Horst. Noten cómo dice: y yo a ti te estoy diciendo que tú eres piedra. Noten el griego como dice: y yo a ti te estoy diciendo que tú eres piedra, que significa ¿qué? Petros, la palabra Pedro. Y yo a ti te estoy diciendo que tú eres piedra, y sobre esta masa rocosa, noten cómo lo traduce el griego, sobre esta masa rocosa construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no ejercerán influencia hacia abajo. O sea, no la tumbarán ni la destruirán. ¿Por qué? Porque la iglesia va a estar sobre la masa rocosa. Noten, piedra y masa rocosa son dos cosas diferentes. Petros y Petra en el idioma griego. Entonces, aún no hemos descubierto qué quiso decir Jesucristo. Si en verdad es Pedro la masa rocosa, o si en verdad Jesús edificó la iglesia sobre Pedro.
Porque si Jesucristo edificó la iglesia sobre Pedro, como lo sostienen los católicos, entonces deberíamos de creer de que la iglesia católica es la iglesia verdadera y Pedro fue el primer papa. Pero si desmantelamos esa interpretación católica, el catolicismo deja de existir. Porque el catolicismo enseña de que el obispo de Roma es la cabeza visible de la iglesia y que está sobre todos los obispos y que es infalible, es cátedra, dándole títulos blasfemos: Señor Dios el Papa, su santidad, nuestro Padre Dios, sumo pontífice, Padre de padres, Pater Patrum. Interesante. ¿Qué hay que hacer a la hora de interpretar un texto bíblico? Ya vimos de que buscar la gramática, ya vimos de que Petros y Petra son dos cosas diferentes. Petros, piedra rodante, un canto rodado, y Petra es una masa rocosa, una roca enorme. ¿Ya han visto ustedes, hermano, una roca grande? Esa grande roca, por ejemplo, en el cementerio está una roca que jamás la han podido mover. Porque esa roca, no sabemos cuántos metros hacia abajo está incrustada en la tierra. Una roca. Interesante. Ahora, ¿qué hay que hacer para ver qué significa ese juego de palabras? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una de las armas letales para derribar cualquier herejía y cualquier falsa doctrina, hermanos, recuérdense de eso, siempre leer el contexto. El contexto es lo que está arriba del texto y también lo que está abajo del texto. O sea, el contexto es lo que está antes y después del texto. Entonces, vamos a ver qué quería decir Jesús con estas palabras. ¿O qué quiso decir Jesús con estas palabras? Bueno, vamos a leer el contexto. El contexto de Mateo 16-18 son los versos 13 al 15. Noten de que estas palabras a Jesús le salieron o se las dijo a Pedro porque antes había sucedido algo en esta conversación. ¿Y cuál es? Jesús les había hecho una pregunta a sus discípulos. ¿Y cuál era esta pregunta? Noten que dice el versículo 13 al 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué está haciendo Jesucristo? ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Haciéndoles una pregunta a sus discípulos. ¿Pero sobre qué? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en otras palabras, ¿qué dice la gente allá afuera? Que soy yo. Está diciendo Jesús. Y noten, los discípulos empiezan a decir, y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Y les dijo, noten qué dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora Jesús quiere oír la respuesta de los discípulos. Para ustedes, ¿qué soy yo o quién soy yo? La gente dice eso de mí, pero ahora quiero oírlo a ustedes, ¿quién soy yo? ¿Y saben quién salió a contestar primero? El carácter de Pedro, piedra, impulsivo. Y era impulsivo. Por eso es que los nombres en la Biblia tienen que ver con el carácter. ¿Por qué creen ustedes de que Jesús les llamó a Jacobo y a Juan los hijos del trueno, que en griego es Bonergen? Porque eran ¿qué? Violentos. ¿Por qué creen ustedes de que a Jacob se le cambió nombre? ¿O qué significa la palabra Jacob? Significa mentiroso, suplantador, pero después se le cambió nombre. Israel, príncipe de Dios. O sea, los nombres en la Biblia significan algo. No se ponen así como los ponemos nosotros, que porque se lo vieron en una película, en una novela, se lo pusieron al hijo. A los locos, solo porque le gustó un nombre de algún gringo y se lo ponen al hijo. En los tiempos bíblicos el nombre significaba algo, lo que representaba ese carácter. A Pedro se le cambió el nombre porque su carácter era como piedra, violento. ¿Se acuerdan de cuando llegaron a capturar a Jesús? ¿Qué es lo que hizo Pedro?
Sacó la espada y le cortó la oreja a Malcos. Era un hombre violento. Claro que se había criado en un ambiente impulsivo, un ambiente drástico. Los pescadores, como, ¿me entiende? Un hombre sin letra. Pero de esa gente quería Dios para transformarla. Y más adelante Pedro llegó a ser un hombre de los más potentes en la predicación del Evangelio. Inmediatamente, ¿saben qué es lo que dijo Pedro? Dice el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten cómo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora responde Jesús. De acuerdo a esa respuesta que dio Pedro, ahora viene Jesús y responde: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Según si respetamos el contexto y la sintaxis, el orden de las palabras, ¿a qué clase de roca o masa rocosa se refería Jesús? Si respetamos el contexto, es a las palabras o a la profesión de fe que Pedro había dicho. ¿Cuál? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, noten: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre la gran verdad que Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Notaron, hermanos? O sea, Cristo no edificó la iglesia sobre Pedro, sobre la piedra o sobre el canto rodado. Cristo edificó su iglesia sobre la petra, sobre la masa rocosa. ¿Y cuál era esa masa rocosa? Esa masa rocosa que Pedro confesó con su boca: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en base a esa respuesta de Pedro, Cristo responde: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre lo que Pedro había dicho. Pero el católico cree de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, pero no es sobre Pedro, sino que sobre la gran verdad que Pedro había dicho, confesada por su boca. Eso sí respetamos el contexto. Y ya lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y saben algo muy interesante, hermano. Esto lo ignoran muchos católicos. El mismo Catecismo Católico Romano sostiene esta interpretación, que Mateo 16:18 no se puede usar para enseñar de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. El Catecismo sostiene que Pedro fue el primer papa y que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, pero el Catecismo Católico dice que este versículo no se puede usar para sostener un supuesto primado de Pedro. Lo que ignoran los católicos. O sea, los católicos niegan el mismo catecismo católico y no se dan cuenta. La mayoría de católicos son ignorantes de las escrituras, no conocen ni su propia doctrina. Por ejemplo, los católicos atacan el diezmo. Mire qué absurdo. Los católicos atacan el diezmo y oficialmente la Iglesia Católica cree en el diezmo. En fuentes oficiales de la Iglesia Católica. Mire qué absurdo. Interesante. Noten lo que dice el Catecismo Católico, numeral 424, capítulo 2. Noten comentando sobre Mateo 16:16 y el 18, ¿qué es lo que dice el Catecismo Católico? Movidos por la gracia del Espíritu Santo, atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos, note, a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Quién dijo eso? Pedro. Y cita Mateo 16:16. Sobre esta roca de fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Catecismo católico. Y esto lo ignoran los católicos. Entonces alguien le puede decir: hermano Rafael se está inventando esta interpretación, porque el mismo Catecismo Católico sostiene esta interpretación. Cristo edificó la iglesia no sobre Pedro,
Petros, sino sobre Petra, la masa rocosa. ¿Y cuál era la masa rocosa? Por esa fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia sobre el Hijo del Dios viviente. Cristo, o sea, no tenemos una cámara, ningún video para ver la conversación para que Jesucristo se haya señalado a sí mismo, porque eso no cuadra con el texto bíblico. O sea, Jesús no estaba señalando a sí mismo, aunque indirectamente se estaba señalando a sí mismo. ¿Me estoy dando a explicar? A través de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, vamos a ver, hermanos, que la palabra Petra, que es una masa rocosa, está en armonía con el texto bíblico. Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa ¿sobre qué? La roca, Petra, masa rocosa. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella roca. Y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? La roca, Petra, en griego, roca. Interesante. Mientras que Pedro, ¿qué significa qué? Una piedra movible, un canto rodado. Y saben algo muy interesante, hermano. El problema es los católicos que no leen el contexto de la cita. En Mateo 16, después de esta conversación entre los discípulos y Jesús, saben de que la Biblia dice de que Jesús les anunció que tendría que ir a Jerusalén para morir. ¿Y saben de qué es lo que hizo Pedro? Dice la Biblia que Pedro lo detuvo y le dijo: maestro, no vayas, no te acontezca eso, de ir a Jerusalén para ser muerto. ¿Y saben qué es lo que Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Satanás estaba usando a Pedro para hacer tropiezo. Ahora, si nosotros armonizamos todo el contexto, la confesión de Pedro sobre decir de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, Pedro la hizo inconsciente. Aunque Pedro confesó con su boca eso, lo hizo inconsciente. No sabía, no entendía él propio esas palabras. Por eso es que Jesús le dijo: esto no te lo ha revelado hombre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro, fue Dios que le dijo a Pedro que dijera eso. O sea, Pedro lo dijo inconsciente, porque vemos más adelante que Pedro estaba haciendo obstáculo y tropiezo para que Jesús no fuera a morir a Jerusalén. El diablo lo estaba usando. Imagínense, hermanos, si Jesús hubiese edificado la iglesia sobre Pedro, una piedra rodante, un hombre que tambalea. Más adelante lo negó. Exactamente, era una piedra rodante, una piedra movible. Mientras la iglesia está edificada ¿sobre qué? La roca, una masa rocosa. Y esta idea o esta enseñanza de una roca inconmovible no solamente es idea del Nuevo Testamento, sino que también del Antiguo Testamento. Todo judío sabía perfectamente bien de que la roca era Dios, la roca inconmovible. Les voy a leer dos citas: Deuteronomio 32, 4 y 5. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Noten, hermano, Dios no tiene mancha ni corrupción. ¿Por qué? Porque Él es la roca inconmovible, no se mueve. ¿Quiénes son los que se mueven? ¿O quién es la que se mueve? Son las piedrecitas, las piedras que se pueden tirar con una onda, se pueden tirar con el pie, porque son piedras que andan de un lugar para otro. De los hijos de la mancha, generación torcida y perversa. En el Nuevo Testamento, miren a quién se le llama la roca. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía, porque bebían de la roca espiritual, y la roca ¿qué? Era Cristo.
Noten la palabra Petra. Efesios 2, 20 y 22. Noten lo que dice el apóstol San Pablo. Efesios 2, 20 al 22. ¿Qué se le pone a una casa para que no se mueva y esté firme? Para construir una casa, hermanos, ¿qué se pone como fundamento? Roca. Y se busca la mejor piedra. Noten la comparación que hace el apóstol Pablo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es una alusión al templo de Salomón. La historia dice que para construir el templo de Salomón, Salomón tenía que buscar la principal piedra del ángulo, una piedra que sea perfecta. Para construir el templo de Salomón, hermano, Salomón buscó la piedra más perfecta. De ahí se tomó el nombre para Jesús, la piedra principal, piedra del ángulo. Porque cuando Salomón construyó el templo, hermanos, de esa piedra dependía que diera todos los ángulos. ¿Saben qué es un ángulo? Lo que sale, que fuera perfecta y que la escuadra saliera perfectamente bien, porque esa piedra dio ¿qué? El inicio. Tenía que ser la principal piedra del ángulo, tenía que buscarse la mejor piedra, sin ningún defecto, la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo, dice Pedro, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Cristo está como principal piedra, los apóstoles, los profetas, y cada creyente va formando una piedra y un edificio. Es una alusión al templo de Salomón, porque el templo de Salomón tenía piedras y fue construido con piedras. Es muy interesante eso. Ahora, lo interesante de lo siguiente, hermanos, es de que los católicos aman tanto a Pedro que le han dado un supuesto primado. Después de esta charla de Mateo 16, sabe de que Jesús, o los discípulos, mejor dicho, casi en todo el ministerio de Jesús, los discípulos anduvieron discutiendo quién iba a ser el mayor. Si Pedro hubiese tenido el primado, le hubiese sido sencillo decir a Pedro: a mí me ha dado Cristo de primero. Pero no vemos en ningún texto bíblico donde Jesús le haya dado un supuesto primado a Pedro, y ni que Pedro se haya adjudicado algún supuesto primado. El apóstol Pedro captó bien esto, hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, escribió 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Y léanlas, esas 2 cartas. Y en ninguna carta de estas 2, ni directa ni indirectamente, el apóstol Pedro se adjudique algún primado o que haya sido obispo de Roma. Esto es un invento de los católicos por una manipulación de los textos bíblicos. Noten lo que dice 1 de Pedro 2, 4 al 8. El apóstol Pedro captó bien el mensaje, claro, era judío, tenía bien el concepto de roca, de Petros y Petra. 1 Pedro 2, 4 al 8. Noten lo que dice Pedro: acercándolos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Una alusión al templo de Salomón. Mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo a Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado, mas vosotros pues, los que creéis, él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, la roca que hace caer, noten, porque tropiezan en la palabra, siendo descendientes en la cual fueron también destinados. Pregunto, ¿Pedro se adjudicó algún primado aquí? ¿Dijo Pedro que la iglesia estaba edificada sobre él? ¿Dijo Pedro que Cristo había edificado la iglesia sobre él? No. Interesante. Ahora, un católico podría decir lo siguiente: hasta allí estamos bien, pero ¿qué pasa cuando Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves? ¿Acaso no está refiriendo Jesús a Pedro? ¿Cómo explicamos este versículo? A ti te daré las llaves, y todo lo que ates en el cielo y en la tierra será desatado. O bueno, leamos el versículo textualmente como dice. Mateo capítulo 16, versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El católico cree de que, por esta razón, es de que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro. Porque en el versículo 19 Jesús le está diciendo a Pedro, te daré las llaves. ¿Cómo explicamos este versículo? ¿Qué son las llaves? Las llaves, hermanos, representan autoridad, conocimiento. Es tan cierto que a Pedro se le entregaron las llaves, pero esto no es argumento para sostener que Pedro haya sido o haya tenido algún primado que fue papa de Roma. Las llaves significan autoridad, conocimiento y ciencia. Pedro tenía autoridad, no por ser papa o por tener algún primado, sino porque Pedro tenía un liderazgo. Y noten lo que voy a decir, hermano. Nosotros no negamos que Pedro haya tenido un liderazgo en la iglesia primitiva. En lo que estamos en contra, porque la Biblia no lo dice, es de que Pedro haya tenido un supuesto primado y que Cristo haya edificado sobre Pedro la iglesia, o que Pedro haya sido papa de Roma. Eso es lo que nosotros lo desechamos, pero sí aceptamos de que Pedro haya tenido un liderazgo en la iglesia primitiva. Y ustedes saben que los líderes tienen autoridad de parte de Dios porque llevan la palabra. La llave del reino es la palabra, el evangelio. Con el evangelio se abren las puertas del cielo y con el evangelio se cierran. Depende de la aceptación del ser humano a la palabra. Vamos a ver de que el apóstol Pedro no fue papa ni que tenía algún primado. Para saber, no necesitamos preguntarle a un catecismo católico, no necesitamos preguntarle a un sacerdote católico, no necesitamos preguntarle a un sacristán, a nadie. Para saber si Pedro tenía un primado hay que preguntarle a Pedro directamente. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro. 1 Pedro 5, versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Cuál era el puesto que tenía Pedro en la iglesia primitiva? Anciano de iglesia, líder. Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Porque Pedro se le dijo al principio en el ministerio de Jesús, Pedro, apacienta mi oveja. Y se le dio 3 veces. Y saben algo, hermano, es terrible los católicos en su desesperación por defender una doctrina, cómo buscan y buscan textos bíblicos para malinterpretarlo y sacarlos de contexto. Algunos católicos han tratado de decir de que esas 3 veces que Jesús le dijo a Pedro, Pedro me ama, las 3 veces. Y Pedro respondió, sí, Señor. Y Jesús le dijo, apacienta mi oveja. Los católicos creen de que eso significa que tenía autoridad o que Pedro tenía un primado, porque a ningún apóstol se le dijo eso, sino solamente a Pedro. Busquen y buscan texto bíblico. ¿Y saben por qué, hermano? Jesús le dijo a Pedro 3 veces, Pedro me ama, porque anteriormente, ¿cuántas veces Pedro lo había negado? 3 veces. Apacienta mi oveja. Y saben algo muy interesante, hermano,
Pedro era un pastor de iglesia, no papa, era un líder, un anciano. Los ancianos eran líderes de las iglesias locales en las iglesias, en la iglesia primitiva. Eran los ancianos, los pastores locales de la iglesia. Y por eso es que Pedro dice así: yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la iglesia que será, de la gloria que será revelada. Apacentar la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza ni voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de grey. Noten de que el apóstol Pedro está diciendo que él era anciano juntamente con otros de la iglesia primitiva. Pedro no era papa, Pedro no era obispo de Roma, Pedro era un judío, un anciano de iglesia, un anciano local. Es muy interesante, hermano. Estas palabras de Pedro desmantelan y tiran al suelo un supuesto primado de Pedro. Aquí Pedro no está diciendo que él tenía un primado. Yo anciano juntamente con ellos, apacentar la iglesia del Señor. Ahora, para terminar, hermano, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, tenía ancianos, líderes y pastores de iglesias locales. Eso lo dice Efesios 2:11 y 1 Pedro 5:1 al 3. No tenía sacerdote ni papa. No se mencionan en el Nuevo Testamento sacerdote liderando el pueblo. El sacerdocio terminó con la muerte de Cristo y pasó al sacerdocio de Cristo, Melquisedec. El sacerdocio levítico terminó con la muerte de Cristo y fue cambiado al sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Ahora los líderes de la iglesia, ¿quiénes son? ¿Son papas? ¿Son sacerdotes? No, ancianos, líderes de iglesia. Los ancianos, pastores. La iglesia apostólica se llamaba del camino. Noten cómo se llamaba la iglesia primitiva, cómo le decían el camino. Eso está en Hechos 19:9 y en el versículo 23. Y también en Hechos 22:4, en el capítulo 24, en el versículo 14 y 22. Nunca se le llamó iglesia católica, apostólica y romana. Inclusive ningún apóstol fue romano. O mencióneme alguno, hermano. Ni Pablo era romano, porque Pablo era judío de nacimiento y tenía nacionalidad romana. O sea, ningún apóstol tenía nacimiento ni sangre romana. Es un error de llamar a la iglesia católica romana. Ningún apóstol fue romano. La iglesia primitiva tenía su sede en Jerusalén, no en Roma. Eso lo dice Hechos 15:2 y 4 y Hechos 16:4. Jacob era el dirigente de la iglesia primitiva, no Pedro. O sea, si tendríamos que llamar a papa, algún apóstol tendríamos que llamar a Jacobo, el dirigente de la iglesia primitiva, dice el libro de Hechos, no Pedro. O si también quisiéramos llamar papa a algún apóstol, deberíamos llamarle a Pablo, porque fue el líder más aguerrido de la iglesia primitiva, que aún tuvo que amonestar a Pedro por su hipocresía. Y Pablo fue el que escribió más cartas que Pedro. Y fue el que fundó más iglesias que Pedro. Si tendríamos que llamar papa, digámosle al apóstol Pablo, papa. No cuadra con Pedro. La iglesia primitiva guardaba el sábado, no el domingo. Los cristianos del primer siglo no celebraban resurrección los domingos, aunque en algunos casos se congregaban los domingos, pero no para celebrar resurrección. Interesante. Hermanos, el oficio de los papas solamente es otra mentira de la iglesia católica. No tiene fundamento bíblico. Por mucho que busquen textos bíblicos aquí, allá, y los tuerzan y los manipulen,
Jamás vamos a encontrar de que Pedro haya sido papa de Roma. Si Pedro estuviera vivo, hermanos, desenmascarara públicamente a los católicos romanos por engañar al mundo con esta falacia. El oficio de los papas, hermanos, solo es una sucesión de los emperadores romanos. Los que antes eran emperadores, con la fusión del cristianismo con el paganismo, se les vino a llamar a los emperadores papas. A los sumos pontífices se les llamaban a los emperadores romanos. Asimismo se les llama a los papas sumos pontífices. Es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Hermanos, notamos, hermanos, que Mateo 16:18 no tiene nada que ver con fundación de iglesia sobre Pedro. La iglesia iba a ser edificada ¿sobre qué? Sobre la profesión de fe que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa masa rocosa, Petra, edificaré mi iglesia, dijo Jesús. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Al analizar el contexto de las palabras de Jesús. El problema es que los católicos, hermanos, solamente usan las citas que les convienen y las interpretan a su modo, y vienen los feligreses, repiten esa misma cita como loro. Ningún católico se pone a estudiar la Biblia profundamente, a ver la gramática del texto, a ver el contexto, para ver qué quiere decir ese texto y sacar el extracto y no meterle palabras que el texto no dice. No existe ningún primado de Pedro. La iglesia verdadera está fundada sobre Jesús, la roca inconmovible, la roca de los siglos, que no se mueve y permanece para siempre. Hermanos, hasta aquí ha llegado el estudio y que Dios nos bendiga a todos. Amén.